Amigos, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a otro video de Reflexiones Modernas. Y en esta ocasión me gustaría compartirte un video que se me acaba de ocurrir hace un momento, o más bien se me acaba de ocurrir durante el día. Hace poco me encontré un video en mis memorias, ya es que Facebook te da memorias de los años pasados, y me salió ahí un video. En aquel tiempo unos amigos y yo estábamos formando una banda de música de adoración, cuando todavía yo era cristiano, y grabamos una canción, un cover de Hillsong, una canción. Para seguir al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nada. Y lo estaba mirando y no sé, pues me hizo sentir raro, no, me hizo sentir curioso, porque ahora que ya no soy creyente y luego miro ese video y como que me dio así como un poco de nostalgia, ¿no? Entonces lo compartí en mi Facebook, pues puse ahí, ¿no? Que me conté del baúl de los recuerdos. Entonces, alguna gente me comentó, ¿no? Y un amigo que tengo, que aprecio mucho, pues me comentó, ¿no? Porque él es muy creyente, no es ni cristiano ni católico ni religioso, pero es muy creyente de Dios y probablemente sea católico. Me dice, no, sí, lo que pasa es que nada más estás enojado con la religión, pero el amor que tienes por Dios ahí está, o algo así. Como diciendo que en realidad sigo estando, no sé, como que sigo creyendo en Dios, simplemente que me decepcioné de la iglesia, ¿no? Y por eso estoy alejado, ¿no? Algo así. Entonces ahí le contesté algunas cosas. En buena onda, ¿verdad? No estábamos discutiendo ni nada. Él es alguien que yo aprecio mucho. Pues me hizo pensar, porque le dije, no, mira, la verdad es que no es que yo esté resentido, ni que esté decepcionado, ni que reniegue de nada. Simplemente que encontré las suficientes evidencias para saber que todo es un cuento, que el Dios que nos vendieron en realidad solo es un personaje, que no existen las suficientes evidencias para respaldar esa creencia. Y ahora que ya no creo en esa, pues estoy contento, estoy feliz, yo vivo mi vida muy bien. Igual practico las virtudes del ser humano, el amor, el perdón, la paciencia, el ayudar a la gente, tratar a los demás como me gustaría que ellos me trataran a mí. Digo, y para hacer eso, pues no necesito de ningún Dios ni de ninguna iglesia. Entonces intercambiamos algunos comentarios, ya fue así como un poquito larga, no, obviamente no voy a decirlo todo, pero luego le dije, yo entiendo que el ser humano tiene muchas deficiencias, la gente se aprovecha de ti cuando los ayudas, en lugar de valorarlo se aprovechan o te defraudan o te quedan mal o no valoran lo que haces por ellos, ¿no? Cuando ayudas a alguien, en vez de valorarlo, piensa que estás bien menso e intenta sacar más cosas de ti, ¿no? O intenta más aprovecharse de ti. En lugar de decir, esta persona tiene muy buen corazón, está bien menso, voy a seguir tratando de aprovecharme de él. Tal vez no exactamente con esas palabras, pero eso es prácticamente la mentalidad. Entonces entendí de nuevo ese punto, que los creyentes solamente razonan, o la única forma de poder explicar a ellos que existe alguien como yo, que un día fue creyente, que un día estuvo muy involucrado, que experimentó lo que se llama la presencia de Dios. Porque yo cuando tocaba la guitarra y digamos ministraba adoración, pues cosas sucedían, la gente lloraba, personas tal vez que no sentían tanta conexión con Dios o con el Espíritu Santo, sentía que algo les tocaba el corazón y se quebrantaban y se puede sentir lo que le llaman en el cristianismo la unción, ¿no? La unción o la presencia de Dios. ¿Cómo se explican que alguien que haya experimentado y vivido todas las cosas que yo viví puede decir ahora que en realidad todo es un cuento? Entonces el día de hoy me gustaría platicarte mi testimonio, me gustaría platicarte cómo fue que me liberé del cristianismo, cómo fue que llegué a la conclusión en la que ya no creo más y en el que ahora vivo mi vida sin el temor al infierno o el cielo, sin el temor al pecado, sin el temor al diablo o sin el temor de tener que intentar agradar a Dios todo el tiempo, o si no me siento mal conmigo mismo. Te quiero platicar cómo fue que me liberé de esta creencia. Y bueno, corría el año de no te creas. Yo nací en una familia cristiana, ¿no? Tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá. En ambos lados de mis familias existen pastores, existen siervos de Dios. Y yo crecí, pues obviamente desde niño en este ambiente, ¿no? Nadie de mi familia es católico, a excepción de alguno que otro, pero en realidad la gente más cercanas a mí en mi crecimiento fueron todos evangélicos cristianos. Entonces desde niño me llevaban a la iglesia
Yo crecí en la escuela dominical, ¿no? Con estas clases que te enseñan versículos y que haces collarcitos así que de sopa, ¿no? Y haces manualidades con personajes de la Biblia, ¿no? Me llevaban a la iglesia y iba a la típica clase de 3 y 4 y luego después ya iba a la de 5 y 6 y luego ya después así, ¿no? Porque ya ves que en las iglesias dividen las clases de los niños según las edades, hasta llegar, no sé, a la adolescente, 13 a 15, ¿verdad? Y luego ya al grupo de jóvenes, etcétera. Entonces yo crecí en ese ambiente, creyendo obviamente en Jesús, en Dios, en el diablo, en que Jesús había muerto en una cruz para salvarme. Toda esta historia que todos conocemos. Yo fui un niño muy, como inocente. Yo no decía mentiras, yo no decía malas palabras. De hecho, cuando me empecé a juntar con niños más, cuando yo estaba en las finales de la primaria, empezando la secundaria, que me empecé a juntar con más digamos ya preadolescente, un poquito anterior de la adolescencia, pues se burlaban de mí algunos, ¿no? Pero mis amigos más cercanos simplemente sabían que así era yo, que no decía malas palabras, no decía mentiras, que no entendía lo que eran los albures, ¿no? Aquí, como se usaba mucho en México, o el doble sentido, jamás había besado a una niña, o siempre había crecido así, ¿verdad? Y recuerdo que no me gustaba ir a la iglesia por muchas razones que tal vez no me quiero enfocar en eso ahorita, pero me llevaban a fuerza. Recuerdo una ocasión en la que yo no quería ir, yo tendría algunos 6, 7 años y el domingo en la mañana ya no me escondí en una parte ahí de mi casa, que más o menos donde mis papás usaban como para guardar cosas, un cuartito chiquito. Me escondí ahí porque no quería ir a la iglesia y pues mi papá me encontró. Yo me acuerdo que yo estaba en ropa interior y así me agarró y me subió al carro, vámonos. Cuando llegamos a la iglesia, mi papá era así que así me quería meter, ¿verdad? Pero mi mamá obviamente no lo dejó. Porque, ¿sabes? Me acuerdo que yo me tuve que quedar ahí en el carro, en ropa interior, esperando todo el servicio hasta que terminó la iglesia y en el que regresamos a casa. Y mi papá me dijo, la próxima vez te quiero listo para ir a la iglesia, ¿no? Entonces, no era una opción, ¿verdad? Tenías que ir a la iglesia a fuerza. Entonces, con el tiempo, obviamente, crecí y yo no era muy apegado a la iglesia, no me gustaba. Pero cuando yo tenía 18 años, cuando yo tenía a más o menos unos 13, 14 años, tuve mi primer encuentro que le llaman con la presencia de Dios en un campamento de adolescentes. Un predicador, pues obviamente no recuerdo la predicación, pero recuerdo que al final él nos guió a hacer esto, a poner nuestras manos así, cerrar nuestros ojos y luego obviamente el grupo de alabanza estaba tocando. Y nos dice, imagina que le estás ofreciendo tu corazón a Jesús. Y así con los ojos cerrados, en el ambiente de la adoración y la música, pues elevamos las manos así. Y yo me acuerdo que yo empecé a llorar y sentí algo muy bonito, sentí algo muy confortante, sentí amor, sentí algo que verdaderamente tal vez no me explicaba, no sabía qué era, pero yo estaba llorando y era algo agradable, era un desahogo, era un momento de mucho sentimiento. Algo estaba tocando mis emociones. Pasaron los años y esa experiencia quedó como un recuerdo, ¿no? Hasta que yo cumplí 18 años y a mis 18 años en un congreso de jóvenes yo volví a sentir algo similar. Al final de la predicación, el predicador nos guió, los que gustarían encontrarse con Jesús pasaran al frente, yo pasé y volví a sentir de nuevo esa presencia, ese toque, ese momento, esa energía. Y de nuevo con los ojos cerrados, con las manos levantadas, empecé a llorar y me empecé a enamorar de ese sentimiento, de esa sensación. Durante ese congreso pues tuve diferentes experiencias así, empecé a sentir una conexión que no tenía antes. Empezaba la música de adoración, yo cerraba los ojos y yo sentía que me conectaba con algo, ¿no? Y era algo muy, muy agradable. Para ese entonces en mi vida, como a los 18 años, yo solamente soñaba con jugar básquetbol. Me encantaba el básquetbol y incluso era conocido porque siempre traía una pelota, ¿no? Y mis tenis de básquetbol y mi short. Después de ese congreso, a mí me empezó a interesar la música, ¿no? Porque era en la música en donde yo lograba experimentar eso, ¿no? Me podían predicar, o sea, lo que sea, pero en la música era donde yo sentía esa conexión especial. Entonces me empezó a llamar la atención la guitarra. Entonces empecé a aprender. Y aprendí rápido. En unos 2, 3 meses yo ya tocaba bien una canción y todo. Y me interesó meterme en el grupo de alabanza y a veces en las reuniones de jóvenes me daban la oportunidad de tocar la guitarra y cantar. Y experimenté muchas cosas decepcionantes, como que le daban la preferencia a los hijos de las personas más influyentes de la iglesia, o las personas de dinero, que daban su diezmo más, digamos, pues obviamente eran personas que tenían empresas, que tenían dinero, y a ellos les daban la preferencia. Yo me acuerdo una vez que yo tenía mi lugar en el grupo de alabanza y todo, y luego llegó el líder y con mucha pena él me dijo, ¿sabes qué? Es que ya no te vamos a poder usar porque vamos a tener que usar a él. Y así nada me sacaron. Y así como ese tipo de cosas experimenté muchas, ¿no? Pero obviamente no te quiero entrar en tanto detalle.
conforme fue pasando el tiempo, yo me fui enamorando más y más de esa presencia, Era lo que me tenía ahí, esa conexión, ese momento en el que yo cerraba mis ojos y sentía que me conectaba con algo, ¿verdad? Que me llenaba el corazón, porque en mi casa yo fui muy diferente a toda mi familia. Para empezar, mis 2 hermanos mayores, los 2 crecieron muy altos, uno 95, uno 96, y yo nunca crecí con ellos, yo mido 80, no estoy chaparro, pero comparados con ellos, pues sí, yo era el chaparro, ¿no? Yo me decían el enano, era mi apodo el enano. Ellos desde niños manejaban el camión junto con mi papá manejaba un tráiler de carga, y ellos desde niños también, y con familiares también de ahí tíos y así. Entonces yo nunca me gustó eso, nunca me atrajo. Yo nunca realmente aprendí a manejar. Entonces había como algunos cuantos obstáculos, ¿no? Porque ellos tenían su propio mundo, el mundo de los camiones, los estaban altos, les gustaba el mismo tipo de música. Ellos son así 3 seguidos, o sea, mi hermano mayor, mi hermana, mi hermano, y luego ya 5 años y luego yo. Entonces como que yo siempre intenté ser parte de ellos, pero pues nunca pude porque yo siempre fue diferente. Aparte que yo fui un poquito más extrovertido, yo era más sociable. Ellos siempre fueron muy hogareños, muy introvertidos. Y yo siempre sentí como un rechazo, ¿no? Porque ellos siempre dijeron que mi mamá fue diferente conmigo que como fue con ellos, como que a mí me dieron más libertad, con ellos fueron más duros. Entonces yo siempre sentí como una división, algo que siempre estuvo ahí separado. Mi papá pues nunca tuvo mucho interés en mi persona, él andaba en su camión, en su mundo, y nunca realmente tuvimos mucha cercanía, ¿no? Entonces cuando yo sentía esta presencia era como que sanaba eso, o sea, como que sentía que algo me abrazaba, que algo me aceptaba, que algo sí era, o sea, sentía un amor que me llenaba, que no sentía antes. Entonces yo a través de la música yo buscaba eso. Cerraba mis ojos, tocaba, ahí en mi cuarto a solas, yo me metía en mi nube y yo sentía muchas cosas. De hecho, eso me trajo problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque como yo siempre fui como muy sentimental, muy soñador, así muy dado a sentir cosas, a experimentar cosas. Yo experimentaba cosas que la demás gente, la mayoría no. Y cuando yo le platicaba a mis líderes, como que no me creían, ¿no? Y sí, el Dan sí, él sí experimenta esos tiempos increíbles con Jesús y ni siquiera yo que soy el pastor. Entonces, cuando me daban la oportunidad de tocar, te digo, cosas pasaban, cosas que no sucedían cuando otros se subían a tocar y a cantar, ni cuando se subían a predicar. Y eso me trajo problemas porque gente sentía celo. Me acuerdo bien que un líder no me dejaba cantar, y luego cuando me tocaba cantar, me ponía así hasta el final del escenario, como para hacerme así a un lado. Cuando fui de misionero una vez a Agua Prieta, cuando llegué, el pastor sintió ese celo y me puso mucho trabajo físico como para que yo renunciara. Pero no, yo no renuncié, yo le seguí dando ahí y cuando me dejaba cantar, la gente se quebrantaba, lloraba y sentía cosas que no sucedían cuando él subía. Él empezó a sentir que yo tal vez le podría causar división o que yo podría ser así como tipo David y Saúl, ¿verdad? Entonces él empezó a buscar la forma de hacerme volver, agarrar un pretexto para que yo me regresara. Una vez me lastimé la cintura porque me ponía a hacer cosas pesadas en el techo, a hacer trabajo de mantenimiento y así. Y usó eso como pretexto. Pero no, regrésate a tu casa y luego ya después que te alivies, te regresas porque la iglesia no tiene para pagarte por un doctor. Ok, y lo tomé bien. Me dije, pues sirve que vea a mi familia, que lo tomo como una especie de vacaciones, ¿no? Ya estando en la ciudad, pues ya me habla y me dice, no, ¿sabes qué? Ya quédate ya, porque no sé si es la voluntad de Dios que estés aquí. Y luego él le dijo a la gente de la iglesia, porque la gente de la iglesia me tenía mucho cariño y me tenía aprecio, me dejaban mensajes a veces en los pizarrones de los salones porque yo limpiaba todo. No, eres una bendición, Dan, te amamos. Las señoras se ofrecían a lavarme la ropa, las familias me llevaban a comer. Como siempre me gustó el básquet, una vez uno de los miembros llegó con unos tenis nuevos, así, Nike, así bien padres. No, mira, te los traje para que juegues básquet. Y así la gente me tenía mucho aprecio y como que eso le daba celo al pastor, porque cuando él se fue por primera vez a pastorear esa iglesia, hubo mucho rechazo, mucha gente se fue, la iglesia casi se dividió a la mitad. Y él batalló mucho y cuando llegué yo, pues la gente me apreció mucho rápidamente y como que eso no le gustó. Entonces él le dijo allá que yo ya había decidido regresarme, que yo ya no quería estar más allá. O sea, él me mandó de regreso y luego después él les dijo allá que yo me había querido ir. Y así como ese tipo de experiencias viví muchas cosas, mucha decepción en la iglesia, pero yo no me alejaba. A veces me alejaba cuando me hacían una cosa muy gacha porque pues te hieren, ¿no? Te hacen sentir mal, te menosprecian,
Se supone que son los siervos de Dios. Me alejaba porque ya no aguantaba. Y luego estando lejos sentía la idea de que yo no podía acercarme a Dios porque no estaba en la iglesia. Entonces yo no tenía el derecho de orar, yo no tenía el derecho de hablarle porque no me estaba congregando, porque no estaba. Entonces yo sentía que empezaba a extrañar a Dios, a esa presencia que yo te digo. No a los pastores, ni a los líderes, ni a la gente. Yo extrañaba poder buscar a Dios. Entonces regresaba. Y siempre fue eso lo que me hacía tener en la iglesia, esa presencia. Hasta que empecé a sentir que esa presencia se empezó a disminuir en la iglesia a la que iba. Y yo no entendía por qué. De repente el pastor agarró unas ideas bien locas de una iglesia que en Pensacola, que había avivamiento y que de repente ya no había música de adoración, ya todo era júbilo, ya todo era de esas músicas de alabanza, así, ¿no? Y Aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, con las manos en lo alto. Y luego en la entrada te daban unos de esos de las porristas, para que el momento de la música hacerla así, y ya todo gozo y todo júbilo, y no había canciones tranquilas, así las de oración donde cierran los ojos, y ya no había eso, ya había puro de la otra. Y era raro, se empezó a sentir raro. Y ya no había momentos así, digamos lo que le decimos, o lo que los cristianos dicen, la presencia de Dios, ya no había momentos así. Y yo me empecé a sentir raro, ¿no? Luego se descubrió que los pastores estaban teniendo problemas con un hijo, y luego la pastora murió, y luego el pastor se volvió a casar como a los 2 meses, y a raíz de eso él puso a la nueva esposa como líder de todo, o sea, en el lugar que la anterior pastor tenía. Cuando ya la pastora, antes de morir, había dejado a cargo de las mujeres a la esposa del hijo. Y era más o menos lo que todos esperaban, ¿no? Porque ya eran pastores mayores. Ya esperaban nada, después de la muerte de la pastora, probablemente el pastor se va a un ladito y ya le deje al hijo y a la esposa a hacerse cargo, ¿no? Pero no, al contrario, hizo a la esposa del hijo y al hijo a un lado y puso a la nueva esposa de líder de todo. Y la señora traía una mentalidad de negocio, de empresa, y empezó a hacer puros cambios y la iglesia se puso bien rara. Pero en el tiempo, el hijo del pastor, pues mejor abrió su propia iglesia y casi todo el mundo se fue a la nueva iglesia y se hizo ahí un desastre, ¿no? Después yo me vine a vivir a Estados Unidos. Yo estaba intentando encontrar una iglesia en donde pudiera tener esos contactos con Dios. Obviamente yo lo buscaba a solas, pero no es lo mismo que como en una iglesia, ¿no? En una congregación. Entonces yo no encontraba ninguna. Luego solo me casé y mi esposa y yo empezamos a buscar una iglesia. Íbamos a unas y seguimos así muy religiosas, muy tradicionales. Y la gente bien rara, no, vámonos de aquí. Y luego en otras muy místicas, ¿no? Así muy dadas a cosas raras, de que baile santo y muchas manifestaciones de que se caigan al suelo y tiemblan en el piso. Y luego los pastores hablaban como de una forma muy enfocada en el dinero. Entonces también no nos gustó. Y así empezamos a buscar. Yo me sentía muy confundido porque yo le decía a Dios, bueno, obviamente cuando todavía creía en Dios y cuando todavía oraba y así, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Porque yo le decía, yo te he buscado todo desde que te conocí, obviamente desde que tuve el encuentro contigo, yo te he buscado, yo he intentado servirte, yo he intentado ser parte de la iglesia. Tú sabes que he cometido errores, pero siempre he buscado servirte, he intentado servir en las iglesias y siento que no encuentro mi lugar en ningún lado. Gente que ni siquiera tiene la mitad de la pasión que tengo yo por ti o el conocimiento. Les ofrecen las oportunidades, les dan los lugares por ejemplo, una vez un youtuber que hacía puras tonterías en sus videos se casó con la hija del pastor y de repente ya es un pastor, ya tiene ministerio y ya está al frente, y a la persona que había venido sirviendo en la iglesia en esa área por años lo echaron por fuera y así muchas injusticias. Entonces yo decía, ¿por qué? Yo decía, a esta edad, pues yo pensé que ya tal vez ya tendría mi ministerio, ya estaría a lo mejor pastoreando una iglesia o ya viajando, no sé, ya algo, pero ni siquiera luego encontrar una iglesia, le digo, y me sentía muy frustrado, me sentía muy triste. Luego encontramos una iglesia y los pastores se empezaron a portar bien y empezamos a ir e incluso nos involucramos y fuimos líderes de jóvenes y dirigíamos la alabanza a veces, pero
como que no le daban esa libertad al Espíritu Santo, o a lo que decíamos que era el Espíritu Santo, ¿verdad? No le daban esa libertad. También se enfocaban en la alabanza, en el júbilo, en el aplaudir, en danzar. Tocaban como 4 canciones de alabanza y luego nomás una de adoración y la cortaban muy rápido. Y me pasó muchas veces que estaba la adoración y yo empecé a sentir así a Dios, o a lo que yo pensaba que era Dios. Y pum, lo cortaba, no, ya se acabó, ya. Y yo hablaba con el pastor, hay que darle un poquito más de libertad para que esos momentos estén padres. Y yo intentaba buscar que nos permitieran hacer eso, ¿no? Cuando dirigíamos. Y siempre era como un conflicto porque ellos no querían eso. Yo no entendía, o sea, pues es la presencia, ¿no? De eso se trata, de esa conexión íntima entre tú y lo que tú crees que es Dios. Ese momento, y igual cuando yo tocaba la gente lloraba. Y recuerdo una vez que me metí a la brava, o sea, era el momento de la ofrenda y lo creo que iban a poner un video o algo así. Y yo le dije a mi amigo, empieza a tocar el piano. Y lo empezó a tocar y yo empecé a cantar. Así sin preguntarle al pastor ni nada. Puedes decir, estuvo mal porque la autoridad. Yo entiendo, pero así lo hice. Y empecé a cantar la de Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Y luego derrama tu espíritu. No, yo me empecé ahí a, como decíamos acá, a desplayar. Y mi amigo tocaba muy bien el piano, entonces él me seguía muy bien. Y se empezaban a oír sollozos así en la gente estaba sentada. Y se empezaba a oír así como la gente empezaba así a llorar. Y estuvo suave, ¿sabes? Y luego ya que acabé, como que el pastor se me quedó viendo, pero no me dijo nada, pero yo entendí que no le pareció que yo digamos, interrumpía el programa por meter una canción. Pero mucha gente se acercó y me dijo, qué bonito cantaste, mijo. Las señoras, sobre todo las señoras. Qué bonito cantaste, mijo. Sentí muy bonito, debías de cantar más. Y así, o sea, las señoras, ¿no? Al último ya como que ya no me sentí a gusto en esa iglesia porque yo buscaba mucho al pastor porque era un pastor joven, incluso que era como 2 años menor que yo, 2 o 3 años menor que yo. Y de repente él cambió, como que éramos buenos amigos y a veces nos juntábamos incluso entre la esposa y mi esposa y otros amigos y de repente como que se cerró así, como que, caray, y lo noté. Y una vez le pregunté, oye, ¿qué pasa, pastor? Porque siento que ya es diferente el trato, como que ya no es lo mismo, no sé qué te hicimos o qué. Y lo me dice, nada, simplemente que yo tengo que mantener una distancia, tengo que mantener una línea, porque después la gente puede pensar que yo tengo un favoritismo hacia ti o despertar críticas y yo tengo que mantener mi estatus de pastor y no me puedo relajar. Así como que me dio el cortón, ¿no? Pues, y me entristecí, sentí gacho. Bueno, pues como diría ahorita la chinga. Pero en el momento no dije eso, Dije, pues está bien. Entonces eso me hizo entristecer y ya no era lo mismo. Ya ir a la iglesia ya como que hasta los veían y me daban ganas de acercarme, ¿no? O sea, total, decidimos ya no ir. Y yo empecé a buscar a Dios, a preguntarle, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? No entiendo. Yo te quiero servir, la neta, yo te quiero servir. Eso es mi sueño. Y le decía, yo no quiero ser fotógrafo toda la vida. Te agradezco por permitirme dedicarme a algo que me gusta y que amo, pero tú sabes que lo que quiero es servirte. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no encuentro un lugar? ¿Por qué no siento que me guías? Y yo no sentía que ninguna respuesta venía ni nada. Pasé mucho tiempo así, buscando en las mañanas, me levantaba temprano y oraba, leía la Biblia y buscaba a Dios. Y así pasaron como 2 años, no sentía nada, simplemente ya no iba a la iglesia y luego hasta que llegó la pandemia. Poquito antes de la pandemia yo traía así sentimientos hacia la iglesia pero lo que yo sentía era como que la iglesia se había apartado del propósito de Dios. O sea, como que todo el cristianismo y todo eso sí es real, pero como que la iglesia se había separado del propósito. Y recuerdo muy bien que una mañana estaba haciendo frío, era como enero. Yo sentí lo que yo creía en el momento que era Dios, ¿verdad? Que me decía, ¿estás seguro que quieres conocer la verdad? Y yo, caray, sí, yo quiero seguir. ¿Estás seguro que quieres que te muestre la realidad de las cosas? Yo como que no entendía bien qué era, pero le decía, claro que sí. Le dije, yo quiero saber la verdad que está pasando. ¿Por qué no puedo encontrar un lugar? ¿Por qué no
porque hasta había considerado empezar mis propias reuniones, hacer reuniones de adoración, empezar una iglesia poco a poco, ¿va? Yo lo había considerado. Yo decía, yo tengo todo, tengo el conocimiento, sé ministrar, sé predicar, tengo el don de tratar a la gente, sé cómo tratar a la gente, porque siempre trabajé en servicio, entonces sé cómo hablarles y todo. Pero como que siempre algo pasaba y no se daba, no sucedía, varias veces hacía reuniones y luego por alguna razón de trabajo, lo que sea, se cancelaba. Entonces cuando pasó esto, yo le decía lo que creía, pensaba que era Dios, ¿verdad? Sí, quieren que me digas que es la verdad. Me dijo, no todos están listos para conocer la verdad. ¿Estás seguro? Y yo, sí. Y me decía, ok, más así, prepárate. Entonces pasaron algunos meses y me acuerdo bien que es que ya poco antes de lo que empezara la pandemia, porque la pandemia empezó como en marzo del 20 y era como a principios de marzo, todavía no empezaba así la pandemia bien. Y yo estaba doblando la ropa, que ya estaba sacando ropa de la lavadora y la estaba doblando, me acuerdo. Y había mirado un clip de esos que salen a veces en Facebook de unos 2 minutos de una persona hablando la historia de México y luego después es como que se mezclaba con la historia de las culturas, ¿no? Y cómo el cristianismo o el catolicismo llegó aquí de acuerdo a los españoles y luego, o sea, como que hablaba un poquito de historia y luego esa historia se mezclaba obviamente con la religión. Entonces me llamó la atención lo que estaba diciendo. Y busqué a la persona, ¿cómo se llama? Se apellidaba Zunzunegui. A lo mejor lo has escuchado. No me acuerdo si es Manuel o Manuel, algo así, pero el apellido es Zunzunegui. Y luego ya lo busqué en YouTube y luego miré sus videos. Caray, como tenía nombres raros, así como cuando el universo le dijo que no a Eva, algo así, un nombre así como que yo no lo entendía. Chiquito, ¿qué es? Entonces lo puse, ¿no? Y estaba largo, como 2 horas. En lo que lo puse ahí en el teléfono y lo que estaba ahí doblando, lo estaba escuchando. Y él como que empezó a contar la historia de Eva y empezó a decir que todo eso era puro lenguaje simbólico. Que era el lenguaje simbólico, que en realidad lo que querían decir era, los creadores de Génesis fue como transmitir un mensaje más profundo, pero utilizando una historia, y empezó a decir cosas así que yo decía, pues todo eso tiene lógica, pero eso va en contra de la Biblia, ¿verdad? O sea, la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios al mundo. Entonces tocaba más temas y luego se iba más al rollo de que no hay historicidad en Moisés y que hay muchas paralelos entre la historia de Moisés con otras historias egipcias y de otras culturas más antiguas, y ay, caray, me despertó mucha curiosidad. Entonces, a raíz de seguir viendo videos de él, pues buscaba datos, ¿no? Así, como que no existía Moisés y como que no hay nada y que de historicidad en eso, y lo que supuestamente hay la única supuesta evidencia histórica que Israel realmente existió en Egipto es la estela siempre se me olvida el nombre, de Merdental, algo así, la estela de Merdental, no me acuerdo exactamente el nombre, y lo que supuestamente esa traducción estaba mal y que en realidad no había nada que fue la historia de Israel en Egipto. Y pues al empezar a buscar llegué a un autor que se llama Yugari Pujol y empecé a mirar sus videos, nada más que Yugari Pujol habla bien raro, se hace bolas, como que así lo entrevistan y se hace bolas, y como que no le entiendes bien lo que te quiere decir. Entonces compré sus libros y me lo chuté. Caray. Y a raíz de eso, pues como era ya se vino la pandemia, entonces muchos de los eventos, porque soy fotógrafo, muchos de nuestros eventos se cancelaron, o simple sencillamente ya no se hicieron, o se pospusieron para después, para el siguiente año. O sea, entonces prácticamente no tenía nada que hacer durante el día y pues me ponía a mirar videos y a leer, y luego salía algo ahí, me lo buscaba en la computadora, y luego ya después eso me llevaba a un video, me aventaba el video y luego un libro y lo ordenaba. Me acuerdo que en ese tiempo ordené muchos libros por Amazon y apenas llegaba me sentaba en el sillón y a leerlo porque no tenían realmente nada que hacer, no había trabajo. Nos mantuvimos toda la pandemia porque el gobierno nos mandaba desempleo, entonces pues prácticamente y hasta nos iba mejor con el desempleo. Entonces fui descubriendo cosas. Y no creas, al principio había algo dentro de mí que me decía, esto no puede ser. Y luego yo oraba, ¿verdad? O sea, leí algo así, que me decían que el cristianismo era realmente una invención literaria, que después de la esclavitud en Babilonia de los hebreos, los líderes o los sacerdotes empezaron a inventar esta historia de Jehová y de Moisés y todos los patriarcas y todo esto para darle al pueblo que había recién salido de la esclavitud un pasado, ¿no? Entonces se combinaron dioses de otras culturas para crear el Jehová
Y de esa manera empezó, digamos, una nueva historia para los hebreos que fueron ahora judíos. Y fue difícil, ¿verdad? Los paralelos de que tiene la historia de Moisés con algunos cuentos egipcios, como el náufrago. Los paralelos que tiene la historia de Jesús con muchos de los dioses solares de otras culturas. Y simplemente la pura lógica. O sea, por primera vez empecé a cuestionar el cristianismo sin temor, ¿no? Porque en la iglesia te inculcan temor a cuestionar, temor al infierno, temor al diablo, temor a la maldición, temor a no ir al cielo, temor a ofender a Dios o la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces te mantienen ahí arraigado y amarrado porque te da miedo. Y yo le decía a Dios, pues es que si yo creo que tú me amas y yo creo que tú sabes que yo tengo una genuina duda y estoy genuinamente confundido. Y cuando el tiempo que todavía estaba en la iglesia buscaba al pastor con dudas y ¿por qué la iglesia es así? Si se supone que la Biblia dice así, ¿o por qué la iglesia hace esto y esto? ¿O por qué no permiten que fluya el Espíritu Santo si de eso se trata? Y yo tenía muchas dudas. Y cuando yo me acercaba al pastor, me decía que yo tenía un espíritu de rebeldía, que tenía que ponerme a orar. Y en la iglesia nunca me aclararon ninguna duda. O sea, cuando yo, digamos, cuestionaba o tenía una genuina duda, no me la aclaraban. Era tomada como que no, tú no puedes permitir que ese espíritu de rebeldía se apodere de ti. Sométete al Señor, ora, ayuna, ¿no? Y ya no veas esas cosas y la pura Biblia, ¿no? Porque por años leí la pura Biblia, me la chutaba la Biblia, tenía diferentes traducciones, la tenía en inglés, en español. Cuando leía la Biblia tenía la mía, ¿no? Y luego tenía aquí la Dios habla hoy, y luego tenía acá que la más anterior, no recuerdo el nombre, de Casiodoro, quién sabe qué, y luego la tenía en inglés. Entonces cuando un versículo estaba leyendo yo, caray, como que se me hacía raro, la veía otras traducciones, esa traducción que dice, esa traducción que dice, y luego, en inglés. Así, o sea, porque yo realmente la estudiaba. La gente cree que porque yo no creo en Dios, yo no conozco la Biblia, no conozco a Dios, no oré, ni saben todas las cosas que yo pasé por tener la pasión de querer servir a Dios. Y se les hace muy fácil juzgar y hablar sin entender nada acerca de la vida de uno. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que no había ningún respaldo para la Biblia, que existen reglas académicas para que algo pueda ser considerado histórico. Tienen que tener diferentes fuentes, tienen que ser contemporáneo a la fe, a lo que está hablando, cuando se creó. Así hay varias reglas y la Biblia no las cumple. Las únicas pocas pruebas históricas del Jesús están alteradas, están interpoladas, que realmente no hay nada. Que las pocas cosas que hay antes del año 300 son puro textual y no existe nada arqueológico. Textual que también está manipulado. Entonces, como que todo tiene lógica, que fue un invento para dominar a la gente. Yo siempre me sentía muy culpable. Esa era mi vida cristiana, mucha culpabilidad. Porque yo genuinamente quería servir a Dios, genuinamente quería amar a Dios, genuinamente quería vivir una vida en santidad, como dicen. Y yo batallaba con cosas y nunca estaba al nivel, siempre estaba por abajo. Siempre sentirte insuficiente, siempre sentirte carente, siempre sentirte que no estás al nivel, que no puedes aspirar a algo porque pues, no logras. O sea, y cuando me di cuenta que en realidad no existía eso del pecado, que simplemente es un invento, que solamente existen decisiones buenas o malas, o consecuencias buenas o malas, pero que en realidad nadie te está condenando, que en realidad no hay un infierno, no hay ni un cielo, que simplemente es la forma en la que vives tu vida, pues es la forma en la que vas a obtener los resultados, que el perdón, el amor, las virtudes del ser humano no son inventos del cristianismo. El perdón, el amar a los demás, el honrar a los padres no le pertenece al cristianismo, son virtudes del ser humano que son buenas, que se deben de hacer por sabiduría, no por temor, no por querer honrar a Dios, no por eso, es porque sabes qué es lo que debes, la manera en la que debe ser. El cristianismo no inventó el perdón, ni el amor, ni la paciencia, ni las cosas buenas del ser humano, no las inventó el cristianismo, ni el judaísmo, ni el Dios cristiano, simplemente es la naturaleza del ser humano. Y fue así como que me quité un gran peso de encima, así, descansé. Empecé a dormir más tranquilo, empecé a disfrutar más la vida. Empecé a entender que no puedo dejar de ser un ser humano. Soy un ser humano y los seres humanos tienen tendencias y tienen pasiones y tienen instintos. Y como pedirle a un perro que no ladre, pues los perros ladran. O que no ande lisqueando ahí. A los perros les encanta andar lisqueando, ¿va? Esa es su naturaleza. El ser humano tiene naturaleza. Entendí que yo puedo
hacer lo que yo quiera con mi vida, que no existe ningún propósito, que no fui creado con... Porque es como si yo cuando yo tenga a mi hijo, él está destinado a ser doctor, o él está destinado a ser arquitecto, o a que sea fotógrafo como yo. Ese es su propósito. Y no, que él quiera otra cosa, no. Lo que yo pensaba que era Dios, ¿verdad? No te va a imponer que tú seas lo que él quiera, o su propósito, o su voluntad. No, es que yo quiero ser cantante. No, tú vas a ser doctor. No, es que yo quiero dedicarme a eso. Yo quiero ser ingeniero. No, vas a servir a Dios. O sea, en la vida tú puedes escoger el camino que tú quieras, dedicarte a lo que tú quieras, ir, venir, lo que sea, y tú mismo vas a experimentar las consecuencias, buenas o malas, pero no hay nadie que te condene, no hay nadie que te juzgue, no le tienes que rendir cuentas a nadie, simplemente entender las cosas buenas y malas de la vida y saber que lo más sabio es desarrollar sabiduría, aprender de los errores, amar a la gente, tratarlas como quieres que te traten. Si ves que alguien se quiere aprovechar, pues nada más cortas la amistad y ya. Si ves que alguien está intentando pasarse listo porque tú eres bueno con ellos, pues no dejarte, listo, bye. Saber que la vida es más bonita así, con libertad. Me siento más pleno, disfruto más. Le decía a mi esposa, ya disfruto más la Navidad. Me acuerdo que cuando era cristiano siempre había una lucha, ¿no? Porque es que la Navidad no es lo que debe ser, es que se trata de Jesús. El consumismo, mira, la gente comprando, gastando su dinero. Y era así un criticar. Halloween, hasta Halloween, fíjate. Obviamente, pues como cristiano no te enseñan a no celebrar Halloween, que es la fiesta del diablo, que es cuando los espíritus del mal se juntan y bla, 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 lo que siempre dicen. Obviamente yo nunca festejé Halloween, ni me disfracé, ni nada. Para mí era la era X. Incluso hasta llegó un punto en el que en Navidad también se hizo X, porque como que cuando estaba en familia y todo, solamente me recordaba lo mal que estaba mi familia, los separados que estábamos, que mi papá no se habían divorciado y que... Entonces para mí la Navidad no era algo padre. Y ahora la empecé a disfrutar. Ahora estamos planeando. ¿De qué nos vamos a disfrazar en Halloween? No, pues yo quiero disfrazarme de Batman o de Superman. ¿Sabes qué? De mejor de Beetlejuice. Y vamos a llevar a las niñas a pedir dulces. Y ya hemos llevado a los niños a pedir dulces en Halloween disfrazados. Y nos las hemos pasado bien. Hemos disfrutado el momento. Nos disfrazamos de pollos y luego la vez pasada me disfrazé de calabaza. Y pienso ahorita, Halloween, y se me hace chido. Ay, cuando vamos a comprar los disfraces y luego cuando nos estemos pintando. Y lo pienso en Navidad, o sea, ya la vida ya la veo bonita. No tengo que juzgar a la gente como la gente tiene que vivir. Cada quien vive como quiere, experimenta las consecuencias y ya. Si me preguntan algo, yo doy mi opinión, ¿no? Porque cuando eres creyente, como que sientes que tienes la autoridad de decirle a la gente cómo debe vivir. Porque tú tienes la verdad, tú tienes la sabiduría de Dios. Dios te escogió Dios no te escogió nada, porque es un personaje inventado. En el universo hay energía y a veces te puedes conectar con el universo cuando tienes un corazón sensible a esa energía, que era lo que yo sentía cuando estaba solas, y todavía lo siento. Puedes decir, ahora que no crees en Dios, pues ya estás desconectado, ya estás frío. Los cristianos piensan que ya uno vive inmoralmente, ¿no? O que uno ya está duro, que tu corazón está endurecido, ¿no? Y que estás herido, o estás renegando, o estás con actitud así. No, simplemente descubrí que el cristianismo es un invento. No creo más en él, no es cierto. Y ahora vivo mi vida con libertad, tomando mis decisiones con responsabilidad y buscando hacer lo mejor para mí, para mi familia. No hay un infierno, no hay un cielo, no va a venir Jesús. El día va a llegar en el que me toque morir y a ver qué pasa, ¿no? Porque nadie sabemos qué hay después. Y ahí después, pues a lo mejor nada, a lo mejor ahí se acaba todo. Pero de lo que sí estoy seguro es que eso me hace feliz ahorita, cuando fui cristiano. Y bueno, era lo que te quería platicar el día de hoy. Cualquier duda, hermanos cristianos, critíquenme, díganme que soy un resentido, díganme de todo ahí. Pónganme ahí en los comentarios, déjense caer, critíquenme. Pues yo soy más feliz y más pleno ahorita que cuando fui cristiano, sin dudarlo, sin duda alguna. ¿Sale? Cuídate mucho, dale like, porque me ayuda mucho el video, ¿ok? Bye.